Y seguimos con invitados, Alejandro, porque como recién lo decíamos, hay distintas actividades que tienen que ver con la recuperación de la memoria y aquí están presentes distintas personas que pertenecen al movimiento de agricultores familiares de Mendoza y van a estar participando de una charla que se va a estar realizando a las 14:30 horas en el Ángel Bustelo, una conferencia sobre las luchas campesinas que se llevaron durante los 70 para mantener viva la memoria. Va a estar a cargo de esta charla Remo Benica, que está aquí con nosotros junto con también Jorge Michele, periodista y escritor, y también con Irmina Kleimer, que es productora y docente. Y nos van a estar contando un poquito también acerca del convenio que se va a firmar con la personería jurídica del gobierno de Mendoza y la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación para justamente regularizar y formalizar el trabajo que llevan adelante las organizaciones de base acerca de la agricultura familiar. Hecha la introducción, les doy la bienvenida aquí a este programa Dicho de Otro Modo. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, un gusto, un placer de estar acá en esta hermosa provincia, llena de vida y cerca de esta cordillera maravillosa, la columna vertebral de América. Les cuento que Remo, quien les está hablando, es de Santa Fe, ¿sí? Sí, Así que bueno, ¿es la primera vez que venís a Mendoza? No, ya vine en otras oportunidades justamente con el tema de la agricultura familiar y también de otros viajes que uno hace de turismo por ahí. Tengo 70 años, así que no podía no haber conocido Mendoza. Bueno, Naturaleza Viva, vas a hablar un poquito acerca de las luchas que se llevaron adelante durante los años 70, eso va a ser el eje de tu conferencia. ¿Nos querés contar un poquito sobre qué vas a charlar y después hablamos de otros temas? Sí, bueno, Naturaleza Viva es un gran título que tiene que ver con la humanidad toda, es decir, vivimos inmersos en eso, pero Naturaleza Viva en este caso es un emprendimiento de 25 años teniendo en cuenta un nuevo sistema de producción de la agricultura familiar, que es un sistema de producción sin agrotóxicos. Pero en realidad va a ser una combinación porque esto de un cambio del sistema productivo viene a partir de las luchas agrarias de los años 70, donde un gran movimiento, fue el movimiento más grande en América Latina, de los productores familiares, de los campesinos, de los hacheros, de los indígenas, y que fundamentalmente en lo que llamamos agricultores fue muy fuerte, donde abarcaba a más de 40.000 familias, unas 30.000 en el nordeste y unas 10.000 también en la Pampa Húmeda, porque abarcó después todo el país, y que llevó a grandes movimientos de transformación, bueno, movimientos de lucha y de transformación en aquel momento, digamos, donde el eje central de la problemática agropecuaria estaba dada por el robo que las multinacionales, las corporaciones hacían manipulando los productos, la materia prima que el productor con gran esfuerzo y sacrificio desarrollaba. Entonces eran precios miserables de la producción. Y digo esto porque vamos a tocar estos dos temas, lo que fueron las luchas de los 70 y lo que es hoy este gran movimiento de la agricultura familiar, no solo en la Argentina, sino en América Latina, y que tiene que ver con esta nueva instancia, esta nueva realidad latinoamericana, yo diría de una fuerza increíble que nunca pensábamos que a esta altura de este siglo, el comienzo de este siglo, íbamos a poder nosotros compartir, vivir y palpar y estar dentro de un proceso de transformación como el que vivimos. Remo o Irmina, cualquiera, de los 70, de estos combativos 70, donde ustedes prácticamente vivieron en el monte escondidos, ¿sí? A esta realidad de Naturaleza Viva, a este emprendimiento, ¿cuánto ha pasado, ¿cuánto ha pasado, cuánto hemos crecido y cuánto nos falta todavía? Y yo creo que han pasado muchas cosas,
y el pueblo también en general ha madurado, y hoy estamos frente a grandes desafíos que tenemos que verlos y poder construir. Como nosotros, por ejemplo, después de pasar la época del proceso militar, donde hemos estado refugiados en la selva, después hemos estado exiliados, y a nuestro retorno, bueno, empezamos a construir esto de naturaleza viva. Ya veíamos claramente el modelo agropecuario distinto, o sea, hay dos realidades en el campo agrícola que son, pero bien marcadas por una línea, digamos. Una cosa es pensar el campo a través del agronegocios. Exacto. Eso es es una mirada, es una realidad, es una que no sé de qué manera, y creo que todavía tendrá muchos años de existencia, y otra totalmente distinta es la realidad de la agricultura campesina. O sea, el que sigue viviendo en el campo en relación a la tierra, que lo toma como un modo de vida, como un modo de inserción y de contacto con la naturaleza, un fuerte vínculo con la tierra y con el lugar. Entonces, un campesino no se traslada de una provincia a otra buscando la oportunidad de generar dinero, no. Para el campesino es un estilo de vida. Entonces, y creo que el gran desafío en todos estos años es que hoy tenemos este campesino de agricultura familiar necesita como que fortalecerse, necesita echar raíces para su fortalecimiento. Y eso, echar raíces para su fortalecimiento en el aquí y hacia el futuro. Primero, la mirada, decir, no hacer abandono del campo, no permanecer y aferrarse a esa realidad. Aunque en lo inmediato a veces nos pinten o nos parezca que la vida abandonando el campo y yéndonos a la ciudad nos va a ir mejor, pero tal vez nos puede ir mejor en lo inmediato, pero en el largo plazo nuestra vida está en el campo. Y fortalecernos en lo institucional, que en eso me parece hoy están por dar un fuerte paso aquí en Mendoza. Fortalecernos en los mecanismos para agregar valor a nuestra producción y en nuestra relación con los consumidores. Creo que eso es como que el campesino y los consumidores tenemos muchas cosas en común. El campesino es el que produce los alimentos y el consumidor los come. Entonces ahí se necesita esa integración, es decir, producir alimentos sanos, producir alimentos descontaminados, en mejores condiciones posibles para mejorar también la alimentación del pueblo en general. ¿Qué manera de aparecerme figuras en la cabeza cuando te escucho hablar? Por favor, podríamos estar hablando 3 horas porque me salen como 200 preguntas. Una de las cuales es cómo responder el campesino ante esta avalancha de la cultura soja, que viene y le dice: te alquilo tus hectáreas para plantar y tener una rentabilidad y te vas a vivir a un piso en Belgrano. Yo sé que lo que ustedes plantean es real y además adhiero totalmente a esto, pero ¿cómo hacerle frente con todo este proceso que llevan ustedes adelante ante esta avalancha de la sojización o de la cultura de el campo tiene que dar rentabilidad rápida y después listo, chao, hasta Cuando luego? las luchas aparte son muchas, acá por ejemplo el granizo, que es algo que constantemente apalea a los productores y los deja con grandes pérdidas, y sin embargo esa vuelta a apostar a esa realidad teniendo en cuenta el campo en sí mismo y estos valores y no simplemente la rentabilidad. Mira, la pregunta que vos hacés es la preocupación que tenemos nosotros, pero por suerte es una preocupación, fíjate vos, poblaciones rurales muy cercanas a la nuestra, estoy hablando de la zona del Chaco latinoamericano, el norte de Santa Fe, hemos hecho estadística, el 70% de los campesinos, de los agricultores medianos de 40, 50, 100 hectáreas, hasta 200 hectáreas, fueron apropiados por los pools de siembra o los transformados grandes productores que fueron acopiando, alquilándole a los vecinos
y despojándolos directamente de su esperanza de vida. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Además, claramente definido desde el punto de vista científico, tecnológico, estos campos de soja con los sistemas de los agrotóxicos hoy se están desertificando. Claro. Este año, un campesino vecino de Naturaleza Viva nos ha alquilado a Naturaleza Viva las tierras porque está viendo que sus tierras están quedando sin nutrientes. Obviamente la soja destruye. Obviamente no es la soja, es el uso de agroquímicos. La soja transgénica. Exacto, que el glifosato, los venenos que destruyen la vida del suelo, que fue el elemento central de supervivencia de una agricultura de 8.000 años. Claro. Así que entonces nosotros estamos ahora a las puertas del caos desde el punto de vista especialmente de las economías regionales. No tanto así todavía de la pampa húmeda, que tienen 50 centímetros de humus, producto de la maravilla de la naturaleza que supo hacer el de la pampa, de los ciclos biológicos, a hacer una fertilidad increíble, que es uno de los mejores lugares del mundo desde el punto de vista productivo, creo que después del Mississippi en Estados Unidos. Estamos a las puertas de un caos desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista productivo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque solo los nutrientes, solo la capacidad de vida de nuestros suelos son los que nos van a dar el potencial para la producción de alimentos en el futuro de la humanidad. Y esto es lo que está en crisis. De esto tenemos que tomar conciencia. Por lo tanto, el cambio debe darse urgente y profundo de las estructuras de producción. Desde el punto de vista de los usos de agroquímicos por el sistema de producción, pero más allá por el sistema de vida de las poblaciones urbanas. No pueden seguir viviendo comiendo alimentos que son bultos más que nutrientes. ¿Entienden? Que es la degeneración de las producciones agropecuarias con los transgénicos, con los agroquímicos, con los fertilizantes químicos, que lo que hacen es que venden 1 kilo de agua con elementos que nada tienen que ver con la capacidad de nutrir. Entonces este es el tema. Hoy está en crisis absolutamente todo. El sistema de salud, que está vinculado a los mismos ejes materialistas de la historia, de la última parte de la historia, y los sistemas de producción de alimentos. Así que entonces esto sí o sí tiene que cambiar. Y yo creo verdaderamente que la conciencia de nuestra gente, la conciencia de los ciudadanos nos va a llevar, como ya ocurre en Brasil, en la zona de Porto Alegre, que están exigiendo a los campesinos productos ecológicos en las ferias de comercio de alimentos. Entonces este es el gran tema. Y esto de la comunicación y esto de Radio Nacional, lo felicito, porque en realidad esto de comunicar hoy con la veracidad de lo que está sucediendo, esto es lo que tiene que llevar a pensar a nuestra gente. Porque se han comunicado tantas boludeces y se siguen haciendo estos medios concentrados de las corporaciones que han hecho tanto daño a cada uno de los hermanos de la ciudad, que son capaces de comer tierra en vez de comer maravillas de la agricultura familiar. Un placer tenerlos acá y un gusto escucharlos. Obviamente aquellos que quieran seguir participando, escuchando y acercarse a estos productores que luchan por lo que es la agricultura familiar. A las 14:30 horas la conferencia a cargo de ellos, que les van a contar un poquito acerca de la lucha que se llevó adelante y la lucha que se sigue llevando ahora. Y aquí me acompañan un matrimonio amigo que además fue fue el que ha hecho el libro Monte Madre, de la historia de la vida de la selva, y que también ellos van a tener parte en esta conferencia. Yo quisiera que acá Jorge Miseli, periodista, escritor, titiritero, que pueda hablar algo, porque además tiene ganas de decirle acá a los mendocinos. Monte Madre cuenta un poco las peripecias de Remo a lo largo de cuántos años, ¿no? Remo e Irmina. E Irina, obviamente. Y la representación de tantos campesinos perseguidos en la selva en aquel momento. Contanos un poco acerca de cómo surge la idea de hacer Monte Madre. Bueno, conociendo la historia de Remo e Irmina, inevitablemente todo desembocó en recoger esa historia para que no se pierda.
como un modo de contribución, humilde contribución a la memoria colectiva, porque como decía Remo recién, la historia de ellos no es la historia, sino que es como un símbolo, como lo que está visible de innumerables luchas de compañeros que vivieron en el campo y compañeros que también vivieron en la ciudad, de resistencia al genocidio que hubo en los años 76 hasta el 83. Bueno, sintéticamente la historia de ellos, y el libro se llama Monte Madre, que es la historia de ellos en el monte novelada. Uh-huh. Es una novela que seguramente este año va a ser llevada al cine, y cuenta realmente una historia que es un ejemplo de heroísmo y de resistencia, porque ellos vivieron prácticamente debajo de los árboles, de allí el nombre de la novela, Monte Madre, porque el monte, lugar que ellos aman por su origen campesino, fue como una madre, que los cobijó, que les dio abrigo, que les dio alimento y los ayudó, porque en un momento determinado, dentro del monte chaqueño donde ellos estaban resistiendo, hubo alrededor de 500 efectivos entre policías y militares que rodeaban la zona buscándolos. Exacto. No pudieron conseguirlo, pero dentro de esa resistencia ellos tuvieron 2 hijos, la primera hija en una cueva construida por ellos mismos, que Remo con mucho orgullo le llama la tatucera, porque era una especie de copia de lo que hace el tatú, el tatú mulita. Ellos hicieron esa cueva a 2 metros de profundidad en el monte y la acondicionaron como si fuera una sala de parto, donde Irmina tuvo su primera hija, ayudada por Remo. Después, dentro de esa resistencia, en un enfrentamiento, Irmina fue herida por un balazo que le atravesó la espalda y milagrosamente no interesó ningún órgano vital y casi desangrándose pudo escapar. Tuvieron otro hijo, etc. Por eso decimos que es un ejemplo de heroísmo y de resistencia esta novela Monte Madre, que vamos a presentar también esta tarde y mañana para que Mendoza se entere de su existencia. Estoy hojeándola en mis manos, la tengo, y la verdad atrapa y decís, no lo puedo creer. ¿Me dejas leer un poquito esto de acá? Con que es sí, Luis Fleita. Dale, decí. No, simplemente para despedirlos y agradecerlo, porque el negro me está mirando con cara diciendo me los tengo que llevar urgente. Ay, es una pena tenerlos tan poco tiempo, porque nos encantaría charlar muchísimo, hay conceptos importantes. Desde que uno empieza a hurgar con el debido respeto en la historia o en la vida de ustedes, esto que contaba recién Jorge, hay cosas que son realmente dignas de ser contadas y dignas de ser comentadas, ¿no? Y además también pensar o repensar ahí todo el proceso de las federaciones agrarias, de cómo están ahora, de cómo han sido fagocitadas también por gran parte del sistema, del movimiento rural de la Acción Católica. Podemos anotarnos en las comunidades eclesiales de base, todo este proceso que se dio tan fuerte en la década del 70 y que fue total y absolutamente desnaturalizado. Y es más, hasta podríamos hablar del futuro que le espera a Francisco hoy en una América Latina que necesita imperiosamente profundizar este tipo de temas. Pero bueno, sabemos que están muy ocupados, yo les agradezco muchísimo que estén acá y los espero, lo comprometo al señor acá a que nos ha traído, de vuelta, que cuando estén nuevamente en Mendoza nos los traigas con mucho más rato, porque la verdad que es un placer. Y después se va a seguir los pasos de este libro al cine, si existe esa posibilidad, la verdad que sería buenísimo. Con Jorge vamos a quedar en contacto para que enteremos. Sí, mirá, te cuento rápidamente. La historia de Monte Madre al cine es una historia que viene ya gestionándose de hace varios años. Ya te puedo casi garantizar que este año se va a hacer el rodaje, porque ya el director de la película, que es un joven cineasta de Buenos Aires, ya ha conseguido el auspicio y el apoyo del Instituto Nacional del Cine. Ya ha elegido el elenco. Dentro del elenco, yo no recuerdo en este momento todos los nombres, pero digamos las figuras más conocidas van a ser Juan Palomino y Carlos Portaluppi.
va a trabajar también en el rol María de Irmina, Canale. se llama María Canale, y en el rol de Remo creo que es Delgado, Lautaro Lautaro Delgado. Delgado. Lautaro Delgado es el nombre del actor. Son dos jóvenes actores tan bellos como ellos dos. Sí. Y bueno, o sea que la película este año, si no hay inconveniente, se va a rodar. Creo que a principios del año que viene va a estar exhibiéndose en todos los cines del país. Va a ser un En largometraje. Semana Santa vamos a compartir con Irmina y Remo, jovencitos en Naturaleza Viva. Y van a pasar una semana para intercambiar cuestiones para ver si realmente pueden Apoderarse de las apoderarse de las personalidades. personalidades y lograr realmente hacer una película con... ¿Lo conseguimos en cualquier librería, el libro? No lo conseguí en ningún lado, porque bien, este buenísimo. libro, vos sabés que este libro, Si felizmente, se le pierde ya sabe dónde venir a buscarlo. felizmente este libro ya tiene 3 ediciones que fueron agotadas. Y estamos trabajando en la 4ª edición, que tendrían que habernosla entregado para venir a Mendoza, pero las imprentas son así. Pero ni bien tengamos la entrega de la imprenta, nos hemos comprometido con los compañeros organizadores de la jornada de hoy a mandarles una determinada cantidad de ejemplares Sí. para que puedan distribuirlo en toda la provincia. La verdad que sería excelente contar con Leemos, este por material favor, en y- nuestra biblioteca. Yo me quiero despedir con una pequeña partecita de un poema, se llama El monte tiene otra flor, de Luis Fleitas, que fue dirigente de la JP del Chaco, luego desaparecido, uno de los compañeros que acompañó a Irmina y Remo Te aclaro en una el cosita. monte. Esta poesía que vas a Sí. leer es la poesía que el compañero Luis Fleita escribió cuando nació la primera hija de Remo e Irmina, la que precisamente nació en esa tatucera que decíamos recién. Bueno, y allí voy a leer solamente un fragmento. Dice: llevas el nombre de los valientes soldados de la causa popular. Caray, que me lo desmientan, que lo sabrás honrar. El pueblo tiene un destino, que tu destino será levantar nuestras banderas, luchar por la libertad. Duerme, florcita del monte, que los pájaros por ti velan. Duerme tranquila, cumpita. Montoneros te prometen, vivirás en libertad. Gracias. La última, si uno quiere conocer o acercarse a Naturaleza Viva, puede hacerlo, está abierto el establecimiento para visitas, sí, ¿tienen sí. algún lugar donde quedarse para poner una carpa? Digo por las dudas, ¿veo? Porque viene Semana Santa, ya no tengo a dónde ir, en una de esas la convenzo a mi Sí, señora. es un poco complejo, digamos. O sea, nosotros si bien siempre hemos estado abiertos y siempre trabajamos así muy en relación, porque es la única forma de difundir y que se conozca y que, o sea, esta forma de trabajar y producir. Pero hay que coordinarlo. Bien. O sea, hay que coordinar,lo porque Miren que nosotros nos instalamos en una porque carpita, no tenemos una infraestructura como para abarcar ese aspecto, digamos. O sea, tenemos algunas cuestiones básicas, algunos lugares y todo, pero hay que coordinarlo. Buenísimo. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, de Radio Nacional, que están transmitiendo las vivencias de lo que sucede en esta gran Argentina. Así, Bueno, así, los sí. esperamos a todos, 14:30 en la sala El Plumerillo del Centro de Congresos y Exposición de aquí de la provincia de Mendoza. 14:30, sala El Plumerillo, me repiten acá. Los esperamos a todos y todas para que escuchen a Remo Berrica y a Jorge Micheli y a Hermina Kleimer, que estarán allí presentes. Muchísimas